Vamos continuar el tema da terceira parte del Catecismo de la Iglesia Católica, los mandamientos. Hasta ahora vimos 4 mandamientos. Honrar padre y madre fue en la semana pasada, y en esta semana vamos a ver el 5º mandamiento de la ley de Dios. No matar y no causar daños a usted mismo o al próximo. Y vamos a empezar nuestra meditación con el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, 27. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios crió al hombre a su imagen, lo crió a imagen de Dios. Los crió varón y mujer. Ahora no importa las diversas hipótesis que la ciencia nos presenta sobre la origen del hombre, y no hay ninguna de esas hipótesis que pueda negar que hay en la persona humana alguna cosa que o distingue de todas las demás criaturas pertenecientes al mundo material. Y si nosotros miramos la creación con los ojos de la verdadera ciencia y de la fe, vemos que el ser humano fue el último a ser criado. Y con el ser humano, Dios cierra el círculo de su obra. Y segundo la Sagrada Escritura, que fue inspirada por el Espíritu Santo, y que es la revelación escrita de Dios a la humanidad, nos presenta en el himno de la creación los primeros que Dios llamó a su existencia fueron los ángeles, que son de una naturaleza que no tiene ninguna ligación con la materia, son de una naturaleza completamente espiritual. Y Dios, en verdad, los crió también a su imagen y semejanza. Semejanza en un aspecto de la gracia que Dios ha dado a todos los ángeles en el comienzo de su existencia, para que ellos puedan hacer el primer acto de amor para con Dios. Y esta gracia ayudó e inspiró a todos los ángeles en el tiempo de su prueba, solamente con la diferencia: una parte aprovechó más y más esta gracia, y otros lentamente fueron rechazando esta gracia, al punto de no la creer completamente. Y vemos que después de la prueba de los ángeles hubo la separación, y Dios, después de la creación y la separación de los ángeles, creó la creación material, y por último crió el hombre y mujer, y crió los dos también a su imagen y semejanza. Y entonces nosotros podemos preguntar: ¿por qué? ¿Cuál razón hombre y mujer fueron
los últimos a serem llamados a la vida. Podemos decir que Dios hizo todas las cosas pensando en la última criatura que Él va a llamar a vida. Y por eso todo fue preparado pensando en Él. ¿Y por qué? Porque Dios, por su voluntad, Él quería dar este privilegio que su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, habría de habitar en medio de la creación, revestido de la naturaleza humana por medio de su encarnación. Y segundo algunos teólogos, entre ellos Juan Duns Scotus, que mesmo que não houvera pecado, el verbo siempre habitaría entre nosotros como o Emmanuel, Dios con nosotros. Y por tanto vemos la encarnación del Hijo es Él que da sentido a nuestra historia y también a nuestra creación. Por eso vemos el Hijo de Dios es nuestro alfa, nuestro comienzo. Y vemos que Jesús mismo, en el libro del Apocalipsis de San Juan, él habla que yo soy el alfa, el comienzo, y también el omega, que es decir, el fin de todas las cosas. Por tanto, vemos que es el Señor Jesús, que la segunda persona divina que se encarnó, que verdaderamente da el sentido único a nuestra creación. Y vemos también a los ángeles fieles. Dios orientó ellos para ayudar a los hombres en el camino en este mundo. Y es esto mismo que Dios dijo a Moisés en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 20. Y yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Por tanto, también los ángeles buenos están orientados para nosotros, para nos ayudar. Y ya que, por tanto, nuestra existencia es tan preciosa a los ojos de Dios, no es una sorpresa, no es una cosa sorprendente de que nuestras vidas tengan un grande valor a los ojos de Dios. Y no se encuentra dentro del mundo material ningún ser que sea comparado a la persona humana en su dignidad. ¿Y qué nos torna distintos de los animales, de las plantas, de las minerales y todas las otras demás criaturas? Es que nosotros tenemos en nosotros, en nuestro ser, una chispa divina que Dios nos ha regalado por su voluntad. Amén. Por tanto, ustedes vean, si nosotros fuéramos solamente cuerpo y vida, como los animales, no teníamos ninguna distinción de ellos. Pero vemos que el Señor nos dotó de una alma criada directamente por Él, con tres capacidades: la inteligencia, que es capaz de conocer Dios. Podemos nosotros próprios refletir sobre nosotros mismos, podemos conocer
nosotros mismos y los demás, con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad libre podemos hacer un acto de amor libre que tiene mérito a los ojos de Dios. Y también nosotros tenemos nuestra memoria, como también los animales también tienen por su instinto una memoria a su manera. Pero nosotros podemos decir por nuestra alma, somos seres racionales y es esto que nos convierte en semejanza de Dios. Dios tiene una inteligencia y una voluntad infinita, sin ninguna limitación. Nosotros tenemos una inteligencia y una voluntad limitada, tenemos nuestra medida, pero a semejanza de Dios, nosotros podemos conocer y podemos amar livremente. Isto nos torna semejantes a Dios. Y verdaderamente podemos decir que el Señor mira-nos y nuestra vida como algo sagrado. ¿Por qué? Porque tenemos una semejanza con Dios. Tenemos una vida que el Señor crió en colaboración con el amor de los padres, que concebieron un cuerpo y a este cuerpo concebido Dios crió en la hora misma una alma que no existía y que Él infundió en este cuerpo concebido y este cuerpo se tornó un ser humano viviente. Y por eso el Señor ha dicho en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39, miren bien que yo, solo yo soy, y no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y la vida, yo hiero y doy la salud, y no hay nadie que libre de mi mano. Miren, soy yo que doy la muerte y la vida. Por tanto, quien levanta la mano contra la vida humana está atacando directamente la propiedad de Dios. Y el precio de nuestra vida es tan alto. Ustedes, por ejemplo, pueden ver esta pregunta, que es una pregunta retórica, que solamente para hacer una idea, si una persona preguntar, y si la pregunta a usted, ¿cuánto valor tiene para usted la vida de un hijo suyo? Por ejemplo, en medida humana, ¿cuántos dólares vale la vida de un hijo tuyo? Con seguridad usted, y un decir, no tiene precio. No tiene precio, no tiene valor. Por tanto, ustedes ven, a nuestros ojos, nuestros hijos son tan valiosos, tan preciosos, que no hay ninguna cosa de este mundo que se compare a la vida de un hijo. Ahora imaginen Dios que nos ha dado la existencia, Dios que nos ha dado la vida, ¿qué precio tenemos nosotros a los ojos de Dios? Por tanto, nosotros somos tan preciosos, que el Señor, Él fue de su voluntad enviar su Hijo para nos levantar de la condición de estarmos separados de Él por el pecado.
Entonces, no es solamente nuestra existencia, pelo acto criador que Dios hizo por nosotros, pero también el Padre mira cada uno de nosotros a través de la sangre de su Hijo en la cruz. Entonces, para que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de tener la vida eterna, el Padre mira en nosotros el amor que el Hijo tuvo por nosotros, de dar su vida y la sangre por nosotros. Entonces, nosotros tenemos un valor a los ojos del Padre de una manera extraordinaria. Por tanto, vemos que después de nuestra muerte, nuestra alma puede ya participar en la vida eterna, mismo pasando por el purgatorio es temporario, pero nuestro destino, nuestra meta es el cielo, la casa del Padre. Pero en el cielo, nos falta alguna cosa. Vamos sentirnos en el cielo, estamos incompletos, porque no tenemos todavía nuestro cuerpo. Nosotros somos un ser completo, alma y cuerpo. Pero el cuerpo se queda separado de nosotros por la muerte y nuestra alma siempre estando en gozo, siempre aspira por el cuerpo. Ver Dios con los ojos de la alma es una cosa, ver Dios con los ojos del alma y del cuerpo es otra cosa. Ter el gozo del cielo a través de los sentidos espirituales de alma y ter el gozo del cielo con nuestros sentidos de alma y de cuerpo es distinto. Por tanto, nuestro cuerpo, mismo que temporariamente tenga que pasar por la muerte, él también se destina a la eternidad, a la inmortalidad, a la glorificación. Y también no solo nosotros, también toda la creación material. Ella está sujeta a todas las consecuencias del pecado, como la enfermedad, la dolor, la corrupción, la muerte. Por tanto, la creación está sujeta a las consecuencias del pecado, mismo que no sea ella que tenga pecado, el hombre. Pero por causa de la unión entre hombre y creación material, el hombre se separó de Dios y arrastró con él toda la creación. Por eso la creación también tiene que pasar por la muerte, por su Viernes Santo, por su Calvario. También la creación, al morir como nuestro cuerpo, solamente así puede llegar a ser un día nuevos cielos y nueva tierra, como dijo el libro del Apocalipsis. Y la creación también ella resucitará gloriosa por la palabra del Espíritu Santo. Yo hago de nuevo todas las cosas. Es una palabra que está en el libro del Apocalipsis al final. Y también San Pablo habla de este misterio en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 19 a 21. En efecto, toda la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza
porque también la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por eso vemos que nosotros, para llegarmos a la vida eterna, tenemos que pasar por la prueba que dura durante el tiempo que estamos en la tierra. De la manera como los estudiantes al final del año escolar tienen que hacer una prueba, la prueba no es para derrotar el estudiante, es para dar una oportunidad para él mostrar su sabiduría, su aptitud. Y también nuestra prueba termina con la muerte y nosotros tenemos que mostrar a Dios nuestra fidelidad a su persona, a su evangelio y a su ley. Por tanto, hicimos las cosas por Dios o contra Dios. Por tanto, es muy importante que dijo San Pablo que pasemos nuestra vida unidos con Cristo, con Jesús, mismo en el sufrimiento. Si padecemos con Jesucristo, vamos a reinar con Él. Mismo que nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, porque no se puede negar a sí propio. Y el Señor, Dios solamente nos negará si nosotros lo negarmos. Pero si nosotros procuramos vivir con Él, mismo de una manera imperfecta, pero queremos amarlo, el Señor también nos va a dar aquella realidad que ultrapasa las cosas de este mundo. Nada en este mundo se compara al cielo. Y por tanto, si la fidelidad que queremos hacer en este mundo nos va a merecer la corona del fiel siervo, como en la parábola de los talentos, las minas, etc. Por tanto, es muy importante esta unión con Cristo y nuestra fidelidad a Dios, a sus mandamientos, a su persona, a su evangelio. Por tanto, nuestra vida en este mundo tiene tanta importancia por causa de la chispa divina que nosotros tenemos y que no hay ninguna persona que tiene el derecho de apagarla en sí mismo ni en los demás. Por tanto, a supresión de la vida por el suicidio o o assassinato es verdaderamente grave contra el amor generoso y gratuito de Dios. Y el asesinato voluntario en sí está entre uno de los 4 pecados que claman el cielo. Y por tanto, al tenermos consciencia de esta importancia que nosotros somos, miren como es mismo necesario que aprovechemos cada día de nuestra vida. Al llegar al fin del día, podemos preguntarnos qué hizo hoy que conta para el cielo. Es importante. Todos los días tenemos que aumentar nuestro tesoro en el cielo. Y para dar a nuestras obras un valor eterno, tenemos que marcar cada obra con el sello, sea por amor de Dios.
hago mi comida para mi familia, Señor, por tu amor, para servir a ti y los miembros de mi familia. Sea por tu amor. Por isso é muito necessário continuarmos sempre, hasta o final de nossa vida. Uma coisa que aprendemos em pequeños é o oferecimento de las obras del día. E o oferecimento de las obras del día significa que por la mañana queremos marcar todas as obras, tudo que hacemos com o sello, sea por amor de Deus, para que tudo tenha valor eterno a los ojos de Deus e que todas as coisas que hagamos tenham valor para a eternidade. Portanto, sobre o quinto mandamento, claro que nós outros não podemos tratar de todos os pontos, porque são sempre temas de discussões muito calientes hoje. Pero vamos tratar dos pontos mais importantes para nosso conhecimento e também para ajudarmos outras pessoas em la medida que elas estão abertas a nossa palavra. Pero se nós outros não sabemos como dizer, claro que temos que aprender e nunca é muito as coisas que aprendemos. E a primeira coisa, o primeiro ponto é a eutanásia, que também se chama la muerte sem dolor. Hoje, aqui em Canadá, há slogan muito lindo, pero esconde veneno muito grande, que se chama morrer com dignidade. O que vem a ser isto, muitos médicos pensam que não há possibilidade de cura para enfermo e lo veem sofrer muito. Ou também a própria família, pobre enfermo, está sofrendo tanto. Pero muitas vezes dizem isto por causa do trabalho que estão a ter com aquela pessoa. Não é por causa do enfermo, é por causa deles. Portanto, aqui está escondido muitas vezes interesse egoísta, egoísmo. Então, estes médicos, quando pensam que não há mais nada a ser, então vamos começar a dar medicamento ou uma injeção para acelerar a morte ou a pô-lo a dormir para sempre. E nós outros podemos perguntar, isto é uma caridade? Não. Mira, moralmente, nós outros podemos pedir alívio de la dolor, mesmo quando estejamos em caso de uma enfermidade que não tem cura. Podemos pedir alívio para controlar a dolor, para hacermos nossa vida em la medida del possível. E mirem quantas vezes os médicos se enganam. Pensam que a pessoa está perdida, vai morrer e a pessoa ganha uma nova vida. Quantas vezes o médico solamente vai viver mais 1 ou 2 semanas, e a pessoa é possível que viva 1 ano, 2 anos, 3 anos. Portanto, isso significa que a pessoa não terminou sua missão neste mundo. E mirem que quando nós outros cortamos a possibilidade do tempo que a pessoa tem, mesmo que esteja uma enfermidade que não tem sanação,
la gente necesita de su tiempo, porque en la enfermedad, miren, la gente Hay se mucho, da mucho- cuenta do essencial de la vida. Quando, por exemplo, os médicos não há cura, a pessoa se desprende de uma maneira que solamente Deus sabe, pero eu tenho tido testemunhos muito de gente que estão trabalhando com os enfermos em los cuidados paliativos. A gente empieza por hacer a división, a separação entre o acidental, o secundário, para se quedar com as coisas mais importantes em sua vida. Tudo o que hasta agora tinha importância para nós outros, empiezam a ter valor muito relativo comparado com o principal. E que é o principal para cada ser humano? É sua família e a gente que verdadeiramente marcou sua vida. Portanto, aqui uma distinção entre o que é material, a pessoa empieza a ter consciência de sua limitação, e o que é que tem verdadeiramente valor. E ao se concentrar no principal de sua vida, a gente hace uma caminhada humana e muitas vezes se dá conta de coisas que poderia ter hecho e não isso, e coisas que isso e não deveria ter hecho. Então, a pessoa quer arreglar coisas incompletas em sua vida. Então, vemos muita gente na última etapa de sua vida que pede perdão, que mostra restos de amor e de carinho que nunca mostrou em sua vida. Muitas vezes se mira padres que se reconciliam com seus filhos ou com outros membros de sua família, e verdadeiramente a pessoa empieza a arreglar pontos que era necessário arreglar para partir deste mundo reconciliada com a vida e com a gente mais importante de sua existência. A pessoa teve a oportunidade de pedir perdão e de perdoar. Por exemplo, me recuerdo uma madre de família maior, estava no hospital, os médicos queriam insistir à família para a pessoa, e a família não dava autorização para, e aquela madre estava em uma agonia que ninguém era capaz de compreender. Este corpo não tem capacidade de viver, como é que ela... Então, os dias passaram, uma semana, 2 semanas, e chegou ao final o último filho que vivia fora do Canadá. E quando este filho teve a oportunidade de chegar junto a sua madre, e quando falou a sua madre, ela escutou sua voz, mesmo que não pôde dizer nada, que sentiu sua mão em ela. Depois deste encontro, ela partiu em paz. A única coisa que faltava era ouvir este filho que estava sempre lejos de ela. E também quantas vezes
en esta caminada de reconciliación, la persona encuentra Dios. Encontra Dios como sentido de su vida y muchos piden los sacramentos o si no piden los sacramentos, ellos en su alma hacen también un acto de reconciliación y de amor para con Dios. Por tanto, es una maravilla mirar la escuela del sufrimiento, de la enfermedad. Por tanto, la enfermedad del sufrimiento no es una maldición, pero es algo que hace parte de nuestra vida. Es nuestra, es nuestra. Y también el sufrimiento es una purificación, una preparación para el encuentro con Dios. En la escuela del sufrimiento podemos encontrar el verdadero sentido de la vida. Y entonces, acelerar la muerte y cortar este tiempo, que es la última etapa de su vida de una persona, es cortar a esta persona el derecho de terminar su misión en este mundo. Y también roba la gracia de Dios de la última hora. Por tanto, vemos cómo es importante que tengamos la coraje de, mismo pidiendo un alivio para nuestros dolores, que es lícito, pero nos deje vivir también nuestra última preparación para la eternidad. Mismo que las personas alrededor de nosotros, ella ya no sabe lo que dice. Puede no saber exprimir. Puede su memoria estar floja. Pero la persona tiene sentimientos. Y miren, por ejemplo, el Alzheimer, la persona va perdiendo la noción de la vida próxima y va retrocediendo hasta su infancia. Y en nuestra infancia, cuando éramos niños, que están las cosas más importantes que nuestros padres sembraron en nosotros. Nuestros primeros catequistas, nuestros principios. En nuestra niñez, nuestra alma estaba completamente abierta. Por eso, bem-aventurados los padres que sembran en el corazón de sus hijos cuando son pequeños los valores, porque son estos valores los últimos que ellos van a recordar y que ellos no van a olvidar. Pobres de los hijos que sus padres no sembraron nadie. Isso é que é uma pobreza muito grande. Mesmo que os hijos em sua vida foram por caminhos, não importa, pero as sementes, as semillas estão lá em seu coração. Portanto, os padres têm a missão de regar com suas orações aqui todas as enseñanças que deram a seus hijos quando eram pequenos. Porque está tudo guardado em la memória dos hijos. E também esta última etapa, todas estas coisas vão venir ao coração. Portanto, a pessoa exterior é uma coisa que se passa em seu coração
mesmo que ella não tenha capacidade de exprimir, é outra. Quanta gente, por vezes, habla, quando está naquele período, mamá, mamá, mamá. É porque tem em sua memória traços de coisas que viveu em sua infância. E a gente pensa, oh, está perturbada, não sabe o que diz. Não, ela sabe o que diz, não sabe exprimir tudo o que ela está vivendo em seu coração. Por isso tem um grande sentido esta última etapa de nossa vida. Em nossa preparação para a eternidade e também nossa oportunidade para arreglar coisas que deixamos pendientes. Sí, E é muito importante. Por isso, não é nenhuma caridade. Ah, pobrecita está sofrendo muito, vamos acabar com o sofrimento. Estamos privados da persona de terminar sua missão em la tierra. Mesmo que seja um período difícil, não é fácil, pero a igreja tem para esta hora a unção de los enfermos e o Santíssimo Sacramento, e o Senhor trabalha muito forte, muito forte, muito forte. Eu próprio hice uma experiência muito grande de la unción de los enfermos em 2020. Tive uma graça tão grande com esta unção de los enfermos, que foi das experiências de Deus mais fortes em minha vida. O Senhor me ha, depois de uma confissão muito bem hecha, que eu pensei que era a última de minha vida, e com todo o amor recebi a unção, Deus me ha dado uma alegria tão grande, uma paz que durou mais de uma semana. Estava pronto, e quando passei o exame ao coração que tinha que ser, que várias equipes médicas me diziam que estava muito mal, e acredito que sim, porque não és por acaso que uma equipa médica toda, inclusive o jefe, que é um catedrático de cardiologia, que vão todos se enganar. E depois também meu médico de família, e também a cardióloga que me examinou no Instituto de Cardiologia de Montreal. Mesmo quando foram a ser o exame, de novo me falaram dos riscos do exame que ia passar. Eu tinha uma alegria tão grande, uma paz tão grande, que quando passei o exame, solamente me vino um pensamento: ah, Senhor, que pena que não morri antes. Que pena que me deixaste viver. E o resultado daquele exame, eu estou seguro que foi graças à unção de los enfermos. O médico me ha dicho: tu tienes um coração de um jovem de 18 anos. Ninguém queria acreditar no resultado depois de todos os relatórios dos outros médicos. Pero a unção de los enfermos nos dá uma luz, uma paz, uma serenidade, uma tranquilidade que nenhum sofrimento deste mundo. Senhor, estou listo. Podes chamar-me, estou listo, estou pronto. Foi uma graça que compartilho com vocês de todo meu coração, porque é pura verdade. Uma graça que vivi no mês de setembro de 2020. Deus seja alabado. Que força de graça tem o Senhor para seus filhos enfermos.
y privar la gente de esta gracia es un crimen, no es una caridad ni una misericordia. Bom, perdón por tomar mucho tiempo de eutanasia. Quería hablar también con ustedes sobre el aborto, pero vamos a guardar para la semana que viene, porque son dos temas muy ricos, que es necesario comprendermos la profundidad de esta realidad. Y no miremos esta realidad con los ojos del mundo, que no tiene fe, que no tiene Dios, que no tiene el verdadero sentido del valor de la vida. Por tanto, que el Espíritu Santo nos ayude a tener esta luz y también para agradecernos al Señor. Gracias, Señor, por mi vida, por los años que me has dado la gracia de vivir hasta hoy y todo aquel tiempo que vas me dar hasta el final de mi vida. Que sea, Señor, todo para tu honra y gloria. Amén. Amén.